Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este podcast eh, creado con muchísimo amor para ayudarte a sanar y conectar con tu verdadero ser. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla Berríos. En el capítulo anterior o en el episodio anterior conversaba que me considero una aprendiz de la vida y, y bueno, puedo recapitular que tanto aprendiz como desaprendiz. He tenido que desaprender muchísimo también a, a lo largo de esta vida. El día de hoy, este episodio, quiero compartir con ustedes un tema interesante que es el de las máscaras del miedo. No sé si conoces o no las máscaras del miedo, si te has identificado o te has visto frente a estas máscaras, representaciones, personajes de los diferentes miedos que pueden ocurrir en la vida de una persona. Sin embargo, es importante aclarar dos puntos en cuanto a este tema. Y en primer lugar es justamente el miedo y en segundo lugar las máscaras. En cuanto al miedo, hoy vamos a verlo como una emoción. Tanto como una emoción, diría yo, que más allá de la emoción, como una proyección. Vamos a verlo como un movimiento. En algunas oportunidades yo intento o trato de verlo como una nube oscura. Y en cuanto a las máscaras, bueno, como su nombre lo dice, eso que nos colocamos o usamos para ocultar, en este caso, el miedo. Entonces, existen muchísimas máscaras, eh, pero vamos a resumirlas en tres grandes grupos para hacerlo más sencillo este tema. En primer lugar, el grupo de la rigidez, ese grupo de personas en el que se colocan la máscara de la rigidez de pensamiento, los llamados mentes cerradas. Los que tienen esta máscara, con ellos no se ven alternativas, no hay diálogos, solo hay imposición. Y en lugar de unión con estas máscaras, hay siempre separación. Son los típicos que siempre tienen o quieren tener la razón en todo. Todo lo que dicen, hacen y piensan siempre es mejor lo que dicen, hacen o piensan las otras personas. Por lo general son agresivos o violentos verbalmente, incluso físicamente. Son controladores, son los llamados victimarios o villanos del mundo. Las palabras típicas de las personas con la máscara del miedo de pensamiento rígido o rigidez de pensamiento, eh, no quiero, no puedo, esto siempre lo he hecho así y se ha hecho de esta manera y yo no pienso cambiarlo. Yo soy así, es el típico yo soy así, yo nací así y así muero. ¿Estás conmigo o estás en contra de mí? Ojo con esto, no quiere decir que son un típico particular de personas, las máscaras. Importante aquí que cada uno de nosotros hemos estado, hemos estado o podemos pasar por cada una de estas máscaras en las diferentes situaciones en que estamos. Por supuesto, hay personalidades en las que están como en más tiempo prolongado durante en estos miedos y por supuesto en estas máscaras, en esa colocación de algo para ocultar y protegerse de, por supuesto, de estos miedos. Es decir, que no vamos ni a catalogar ni a clasificar personas de mentes cerradas. Cada uno de nosotros podemos y hemos pasado y podemos pasar por estas diferentes máscaras del miedo. ¿Ok? En segundo lugar, la máscara del apego, los llamados aferrados. Cuando estamos en la máscara de los aferrados,
ese típico típica persona que se aferra a las cosas, como su nombre lo dice, a las aferrados y apegados a las cosas, a los lugares, a las personas, etc., porque allí se sienten seguros. Cuando vemos esta máscara de el apego, importante en todas estas máscaras, los juicios que hacemos de nosotros mismos y de las personas que están en el apego, no se imagina la gran cantidad de miedo o ese gran miedo que puede tener una persona en cada una de estas máscaras. Y entonces allí es súper importante cuando nos damos cuenta de todo esto, de los juicios que hemos hecho, inclusive de nosotros mismos, en el miedo en que estamos, que eso nos hace reflexionar en el momento de parar los juicios justamente. Entonces, cuando vemos esas personas, si es que vemos a otras personas en la máscara del apego, pero es que son aferrados a las cosas, a lo material, a las personas, esas personas, lugares y cosas le brindan seguridad a estas personas que tienen la máscara del miedo, o en este caso del apego. Es la máscara del apego o los llamados aferrados. Por supuesto que hay dependencia e inseguridad. Son extremadamente vulnerables y sensibles si no tienen la atención o el cariño de eso a lo que se aferran, principalmente de las personas. En casos extremos, se hacen una burbuja de cristal o se encierran en su mundo para no sentir que el mundo externo les puede hacer daño. Se autoprotegen. Hay apego a las ilusiones, por supuesto. No hay apertura a la vida. Importante también de que puede haber una mente cerrada también allí y que no se permiten hacer lo que les gusta, lo que les apasiona. Al contrario, hacen todo lo que les gusta a otros. Reciben órdenes principalmente bajo un estado de sumisión. Entonces, cuando nos veamos en esta máscara de que estamos haciendo las cosas que no nos gusta, cuando estamos en esos estados que estamos haciendo cosas que no nos gusta, que más vale les gusta a otro, por ejemplo, a la pareja, a los amigos, estamos bajo la máscara del apego, bajo esa dependencia de las otras personas. Por supuesto, se apegan a lo supuestamente seguro, y cuando digo supuestamente es porque a pesar de todo esto no se termina de sentirte totalmente seguros. Hay una mini máscara allí de seguridad y lo que hay es un gran miedo y una gran inseguridad de sí mismos. Entonces, bajo la máscara del apego, cuando estamos en esta máscara, o las personas que están bajo esta máscara, por supuesto no viven su propia vida, sino la de otros. Van en contra de su valor o sus valores. Hay evitación, que esta es una gran herida también. Evitan, no se permiten hablar, comunicar todo lo que sienten o lo que están viviendo para evitar. Y si son, por supuesto, temas relacionados con emociones, piensan o se sienten vulnerables frente a las otras personas que están apegadas, de que si expresan algo, pues pueden ocasionar problemas. Entonces hay una gran herida de evitación. Prefiero quedarme callado, no digo nada porque prefiero evitar. Les encanta estar rodeados siempre de personas, ¿verdad? De muchísima gente, a pesar de estar en su burbuja de cristal. O sea, porque están rodeados de personas o podemos estar rodeados de personas con esta máscara, pero aún así no estamos siendo nosotros mismos, no estamos expresándonos, no estamos haciendo las cosas que nos gustan, sino complaciendo a todo el mundo. Pero la seguridad la da estar rodeado de mucha gente. Entonces, cuando vemos a personas en este plan, puede existir una máscara allí, un gran miedo a lo inseguro.
Y ya el tercer grupo es la máscara de la desconfianza en sí mismo. Aquí cuando estamos en esta máscara, las personas no se arriesgan a hacer algo por lo que puedan pensar los otros. Es el típico ¿qué dirán los demás de mí? El no actuar es una zona segura, ¿verdad? Porque hay indecisión, hay inseguridad y por ningún motivo pues se colocan fuerzas en las acciones para que no haya ningún avance en nada. Entonces son los típicos, mejor espero que el otro tome la iniciativa, que el otro tome la acción, que el otro dé el primer paso para, por si hay una equivocación, pues son los otros los que se equivocan y no yo. Entonces ese principalmente es el de la desconfianza de sí mismo. Por lo general son sus propios jueces y verdugos, lo que llaman esos los verdugos, porque se están siempre enjuiciando y criticando a sí mismo, más que a los demás. Suelen postergar, dejar todo para después y culpan a los demás casi siempre para sentirse salvados. En fin, tenemos miedo a ser juzgados, a ser reprobados o rechazados, a ser un desconocido o a ser conocido, a perder el control. Y pues nos colocamos todas estas máscaras para ocultar los miedos. Entonces, en fin, estamos en una actuación siempre para cubrir mi realidad y así fingir lo que no soy y para protegerme, para que no vayan a rechazarme, a juzgar, X, para agradar y atraer a los demás, para evitar que los demás vean nuestras debilidades, que nos vean vulnerables, sobre todo la parte de las mentes cerradas. Como les decía anteriormente, aquí importante la parte de los juicios cuando vemos a este tipo de personas. Lo que hay es un gran miedo detrás de todas esas personas violentas o de esas actuaciones violentas, vamos a decirlo así, que todos hemos pasado por eso, inclusive no solamente violencia física, a veces no nos damos cuenta y criticamos las violencias físicas y cuando nos colocamos en el detalle de observar nuestros pensamientos, hay a veces una gran parte de nuestros pensamientos que son violentos, en el que estamos asesinando prácticamente. Esto suena fuerte, pero muchas veces no queremos personas en nuestras vidas. Decimos, es mejor que fulanito de tal no esté en mi vida, por mí que ni siquiera esté allí. Ya ahí estamos haciendo un pensamiento de asesinato, estamos descartando y fusilando y descartando a alguien. Entonces, detrás de todos esos pensamientos violentos, detrás de todos esos pensamientos y actuaciones violentas, pues hay un gran miedo. Por supuesto, esto no justifica de que nosotros tengamos que estar con estas personas, pero ahí entramos a otro tema que ya hemos conversado antes, el del amor incondicional. Los amamos, los aceptamos que tienen sus errores, pero tampoco significa que vamos a estar allí esperando que nos den golpes. Eso también hay que aclararlo muy bien, lo del amor incondicional, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero el solo hecho de que, bueno, sobre todo a personas en las que el vínculo es bastante cercano, pues los podemos amar incondicionalmente, pero nos apartamos, si es posible nos apartamos, pero cuidar mucho de nuestros pensamientos y ver ese tipo de pensamientos. Y por supuesto tampoco vamos a justificar cuando ya sabemos que detrás de esa actuación violenta o de ese mundo, de esas mentes cerradas en las que no hay cabida con este tipo de personas o con nosotros mismos cuando estamos en estas máscaras, pues hay un gran miedo y por supuesto hay una gran petición de amor también. No quiere decir que los vamos a estar justificando y mucho cuidado con esto. Conocer las máscaras del miedo no significa que vamos a caer, ay, pero pobrecitos,
mira, con razón es así, pobrecito. No, 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 no. Simplemente, en primer lugar, quienes tenemos que observarnos somos nosotros mismos que podemos estar en estas máscaras una y otra vez. Y muchísimas veces hasta en tiempos prolongados. Empezar primero por nosotros, antes de comenzar a juzgar y sobre todo a colocar en esas etiquetas de pobrecito. Mira, es pobrecito porque tiene un miedo, por eso es que él actúa de esa manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, las personas que tienen la máscara de la desconfianza de sí mismo, y todos los tipos de máscaras que puedan existir, en cuanto al miedo, principalmente muchas veces se hacen para conservar amistades, porque en el caso de los apegados, recuerden que hay seguridad al estar rodeados de personas y al estar rodeado de cosas. Entonces, para conservar, nos colocamos estas máscaras para buscar aceptación y amor, como les decía. Detrás de todas estas máscaras hay un gran miedo, pero detrás de todo este miedo hay una gran petición de amor. Esto hay que recordarlo siempre, siempre, siempre. Detrás de todo miedo hay una gran petición de amor. Porque detrás de todo ese miedo, ese miedo que nos lleva a cometer errores, típicos errores de los humanos, lo que hay es una gran petición de amor. Entonces, tenemos miedo o nos colocamos estas máscaras para buscar aceptación y amor, para ocultar la verdadera identidad de las que les hablaba en el episodio pasado, de nuestra verdadera esencia, de nuestro verdadero ser, para desear ser vistos, mirados, amados, reconocidos. Ese es el gran lema del asunto del miedo. En fin, detrás de todas estas máscaras lo que hay, vuelvo y repito, un gran miedo. Y cuando digo o pienso, soy altanero, o ella es altanera, o él es altanero, es que hay un gran miedo. Cuando digo o pienso, soy incrédulo, pienso y digo, soy frívolo, distante, superficial, es que yo soy insensible, soy apegado o desapegado, o soy desesperado, o algo muy, muy típico que se escucha, es que yo soy muy selectivo con las personas, lugares, cosas. Ahí lo que hay es un gran miedo, señores. Entonces es muy importante ese reconocimiento. Es decir, que no nos permitimos, cuando no nos permitimos muchas veces reconocer el miedo, lo ocultamos, y ahí es donde vienen las máscaras. Entonces el doctor David Hawkins, que es un neuropsiquiatra americano, que seguro lo van a escuchar mucho en mis temas, en mis conversaciones, él dice que le tenemos miedo al miedo. Y pues por supuesto, cuando estamos en ese miedo al miedo, pues nos creemos las víctimas del miedo. Entonces es como que él habla de las frecuencias o las vibraciones de las emociones, del mapa de las emociones. Y cuando estamos en el miedo, estamos en una vibración súper baja, tan baja que le tenemos miedo al miedo. Entonces recuerden que les decía en un inicio que hoy vamos a intentar ver el miedo más que una emoción, como una proyección y como un movimiento frente a nuestros ojos. O como les comentaba, que yo uso particularmente la nube oscura. Para mí un miedo es una nube oscura, y me ha funcionado verlo de esa manera, porque una nube oscura no está todo el tiempo. El cielo no todo el tiempo está de nubes oscuras. De repente llovió y ya la nube pasó y se aclaró. Entonces yo intento ver los miedos como unas nubes oscuras, y pues me ha funcionado muchísimo. Tenemos que dejar ya de minimizar los miedos. Muchas personas tendemos a bloquear, y en ese bloqueo está el bloqueo de los miedos. Y
los minimizamos, pero al punto que eso se vuelve una gran nube oscura y a veces cuesta mucho más atravesar y aclarar y disolver esa nube. Entonces hay que ya empezar a sacar todos esos miedos, todos esos pensamientos ocultos que están allí, empezarlos a llevarlos a la luz. Entonces cuando ya le dejamos de tener miedo al miedo, la cosa se va volviendo más simple. Una vez que vamos saliendo de estos personajes de victimismo que no nos permiten avanzar, los miedos, el miedo hay que deshacerlos, convertirnos nuevamente en los observadores de ese movimiento, de esa proyección y observar cómo va pasando la nube oscura. Y por supuesto decidir atravesarla. Imaginarnos que mira, que soy, no sé, un avión o algo así, que son los que más se atraviesan nubes. Y pues decido atravesar esa nube oscura. Observar qué es lo que hay en esa nube, qué pensamientos son los que hay. Y una vez que la atravesemos, pues muchas veces nos damos cuenta que solo era eso, una nube oscura. Y que del otro lado de esa nube oscura está un cielo azul, resplandeciente, con todos los rayos allí del sol, la luz, y no hay solo eso que no era solo eso que una nube oscura. Entonces, atravesarla, deshacerla, y pues eso es como un gran paso hacia la sanación de todos estos miedos. Y allí cuando nos damos cuenta que era solo una nube oscura, algunos filósofos, psicólogos y estudiadores de toda esta parte de psicología y filosofías de vida, pues plantean que cada día, ¿por qué no hacernos amigos de los miedos? Es como, no sería como que la parte ideal, pues, porque la idea es que es intentar ver que son solo nubes, que ni existen. Y que todo eso que nos imaginamos en nuestra cabeza, que está allí, es solo una proyección. No está ocurriendo, pero claro, eso es mucho más profundo. Entonces, pero simplemente si comenzáramos a hacernos solamente amigos de los miedos, ¿qué pasaría? Cambiaría la manera de enmascarar conflictos, o de curar o de sanar los conflictos, y pues también cambiaría la manera de llevar o de llevar dichos procesos de la vida, todos los procesos que tiene la vida, cambiaría en algo. Y pues la manera de actuar, ¿qué pasaría con la manera de actuar cuando nos hacemos miedos de los miedos? Todo eso son como reflexiones que debemos hacernos, que nos podemos hacer si lo deseamos. Entonces, ya para finalizar, recordar que aquí tenemos un ego, es un sistema de pensamiento, ¿verdad? Que todos, absolutamente todos, por descarte, estamos en ese sistema de pensamiento, que su plan va a ser siempre hacia el miedo y siempre hacia la separación, y no permitir que reconozcamos nuestro verdadero ser. El plan siempre del ego va a ser la nube oscura, densa y pesada, y que es imposible atravesarla. Ese va a ser siempre el plan del ego. Entonces, pues les dejo como manera de reflexión. ¿Se imaginan libres de todos estos miedos, liberarse de todas esas máscaras? Entonces, los que llegaron hasta aquí, los que están justamente aquí, pues siento enormemente que hay un deseo oculto de liberación, un deseo oculto de deshacer todos esos miedos. Y bueno, ya para finalizar, hay una frase de la introducción de un curso en milagros que dice: lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Entonces, importante reconocer que lo opuesto al miedo es el amor. Entonces,
como les decía, detrás de esas máscaras hay un gran miedo. Detrás de ese gran miedo lo que tenemos es una gran petición de amor. Y pues el camino hacia la sanación, hacia la paz interior, es el camino que nos dirige al amor. Entonces allí pues les comparto esta reflexión y cada quien la, la percibe e interpreta en lo que está en su mente y en sus proyecciones. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Estaremos pendientes para un próximo episodio. Recuerden mis redes sociales, @CarlaPisoBerríos, asimismo el canal de YouTube y el Facebook. Entonces, gracias. Deseo de todo corazón que estén caminando hacia la luz, que estén en ese camino y recuerden siempre de que todos, absolutamente sin excepción, vamos hacia ese camino donde no hay separación y donde solo hay luz. Gracias.